forma normal. Entonces, esta columna 5 tiene otras aplicaciones. La columna 7, 6, ok, entonces en la columna 6 de esto es adelantándonos un poco a mañana. Aquí hay esta, pues aquí como están ustedes muy chiquitos, pero Plaza de Sésamo, ¿alguien vio Plaza de Sésamo? Entonces uno dice, ok, dice, no oculten eso. si le calculan a uno la edad, si usted vio Plaza de Sésamo. Yo la vi en 3D. Yo la vi en 3D. Yo vi los nuevos Plaza Sésamo. Yo la vi en 3D. ¿Está en 3D? No, es para que te calculen una edad de esta época. Sí. Ella dice, ahorita yo, solamente los juegos del hambre. Solamente Harry Potter. Aquí, el 5 y el 6, me hice acordar que yo fui en mis vacaciones, estuve en Nevada y a mí me pareció, fui a visitar, ¿ustedes se acuerdan de Bonanza? Bueno, aquí, ¿alguien se acuerda de Bonanza? Sí. ¿Cierto? Entonces fui a Virginia City, fui al pueblo de Virginia City y entonces yo muy entusiasmada le conté a mis hijos, fui a Virginia City. Chévere. ¿Qué es eso, mami? Decía, ¿cómo? Pues Virginia City. Claro, no, eso trae. Le hubiera dicho, fui a la vaca y pollito, ya. Eso fue suerte. Entonces, aquí, esta columna, las 6 y las 5, se parecen, ¿cierto? Se parecen. Me están representando también las colas de la distribución. Solo que acá la escala no va de 1 a 100, sino la escala va de 1 a 1.000.000. Y esta es la introducción al concepto de la métrica sigma. Realmente, ¿cierto? La métrica sigma tiene todo que ver con la distribución gaussiana, como vamos a ver mañana, todo que ver. Solo que la escala ya no es de 1 a 100, sino que la escala es de 1 a 1.000.000, porque esto mismo lo expresamos ya no en porcentajes, sino en partes por millón. Y acá, la número 7, entonces nos sigue acercando al concepto de 6 sigma. Entonces dice, aquí es lo que hay, el área que hay de menos negativo infinito hasta z, pero menos 1,5. Porque cuando uno piensa en 6 sigma, ¿sí? Para hacer el cálculo de 6 sigma, de 4 sigma, de 5 sigma, siempre le resto 1,5 desviaciones estándar, siempre. Por eso algunos autores dicen realmente 6 sigma es 4,5 sigma. Sí, realmente es verdad, ¿no? Pero eso es como para antojarlos para mañana, que van a trabajar con Mónica esta parte, ¿cierto? La parte de cómo se hacen los cálculos de la métrica sigma. Pero devolvámonos a esta parte, ¿no? Entonces el nivel de confidencia, ¿de qué depende? Del porcentaje de datos que yo tenga entre menos z a más z, ¿no? Ahora, después del almuerzo, vamos a jugar haciendo unos cálculos de error analítico total con diferentes constantes z, porque eso ya numéricamente va a cambiar. No es que el error de medición cambie, no. Lo que cambia el valor numérico dependiendo de la constante z que yo utilice, pero es porque el cubrimiento de pacientes es menor, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el nivel de confidencia de la constante z? De estas tablas de probabilidad que están en los libros de estadística. Normalmente uno le dan ¿cierto? Porque si yo les digo a ustedes no les voy a dejar ver más, ¿cierto? Díganme por favor qué porcentaje de datos aquí, uno anterior, qué porcentaje de datos yo tengo entre menos 1,5 a más 1,5z, ahí, usen su calculadora. Yo sé que de menos negativo infinito a más positivo, a la constante z, yo tengo el 93,31% de los datos ya.
cierren eso por favor y hagan el cálculo. Con eso, claro, porque ustedes ya saben que el otro pues debe ser 100 menos eso, ¿cierto? Y entonces pueden deducir cuánto es lo que queda en la escuela. Estaba pensando que estaba más perdida, pero creo que no. ¿No? No. Bueno, miremos, entonces decimos, cuando z es igual a 1,5, la columna 1, que me representa el área que hay bajo la curva de menos negativo infinito hasta 1,5 desviaciones estándar, más o menos esto, me dice que es ¿qué valor? ¿Qué valor me dijo? 0.9331. 0, 0,933. ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Que en este, aquí tengo yo el 93,3% de datos. Entonces, ¿cómo hago para saber qué hay en esta parte? Pues 100 menos 93,3. Y eso es 6,7. Entonces yo ya sé que allá hay eso, ¿no? Yo ya sé que aquí está el 6,7%. Aquí, ¿cierto? De más 1,5 a más positivo infinito hay 6,7. De menos 1,5 a menos negativo infinito, exactamente, hay 6,7. Entonces yo, si sé sumar y restar, yo ya puedo saber, Entonces esto es 13,4, ¿cierto? Y 100 menos 13,4, 86,6. Luego, si yo trabajara con una constante z igual a 1,5, el nivel de confidencia sería de 86,6%. Ya de ahí para allá uno pues hace sus cálculos, ¿cierto? Necesito otra, por favor. Otra, listo. Hagámoslo con ¿Solo yo? 1,8. Vamos a ver, cuando z es igual a 1,8, ¿cuál es el nivel de confidencia? ¿Cuánto es el valor en 1 de menos negativo infinito hasta 1,8? No, yo hice 6,4. No, 96.
tiempo, ¿no? Bueno, ya hice el dibujito, ahora me pueden dictar. Entonces, lo que yo tengo entre más 1,8 desviaciones estándar hasta más positivo infinito, ¿qué porcentaje de datos es? 3,6, muy bien. Y de menos 1,8 hasta menos negativo infinito, 3,6 también. Y entonces para deducir eso, digo 100 menos 7,2 y esto me da 92,8, es decir que toda esta área de naranja me representa el 92,8% de los datos. Entonces yo trabajo con un nivel de confidencia de 92,8 cuando yo trabajo con la constante Z igual a 1,8. ¿Listo? Si quieren hagamos un ejercicio libre. Quiero hacer una pregunta. Dale. Si ya dije que entre menos 1.8 y más 1.8 está el 96.4. 92,8. En la tabla dice 96. Sí. ¿En cuál está? En la tabla. Bueno, en la columna número 1 dice 96,8. Pero es de Ah, esto, es decir, acá. negativo. De menos negativo. De menos infinito hasta Hasta 1.8. Ajá. Hasta Z. Lo que necesitaba definir era de menos 1 a más 1. Desde menos 1.8 a más 1. Solamente ese pedacito. Este Sin pedacito. infinito. Estas colas, no, el nivel de confidencia me lo da así, o sea, ¿qué datos tengo acá? Eso tiene un sentido, ahora que regresemos del almuerzo y vamos a ver el sentido de la constante Z. Y la mayoría de las veces el laboratorio no entiende el significado de la constante Z, por eso escoge cualquiera, ¿cierto? Es más, pues se coge el 1.65 porque se cree que es más exigente. ¿En serio? Y mire que esa es la concepción con la que Y muchos también salimos de la es universidad. educacional. Sí, pensaba O uno. sea, a mí siempre me lo enseñaron. Como es más chiquito. Claro, entonces usted piensa que no, es que uno lo que no entiende es que el cálculo que va a hacer lo va a hacer es solamente con esos datos, entonces es como al contrario, pues obviamente el coeficiente de variación va a ser más pequeño porque lo está calculando en un área más pequeña. Ese es como el ya sé, lo que porque tiene uno como numéricamente le da trastocado. más pequeño el valor. Exacto. Entonces uno podría pensar de que es más exigente porque los que se van a salir, digamos uno dice, ay, hay que ponerle cuidado, pero lo que no entienden es que el cálculo lo va a hacer es solo con esos Solamente. datos. Porque obviamente yo tengo la medición de un paciente acá, la medición de un paciente acá, la medición de un paciente acá, acá. Entonces, claro, aquí yo voy a calcular la dispersión de los datos de esto solamente. Considero hasta que el que esté acá. Exacto. Pero el que esté acá va a tener, obviamente, va a estar mucho más alejado de la media de consumo, va a tener un nivel de dispersión mayor y ese yo ya no lo voy a incluir. Este de acá ya no lo incluyo. Entonces, Por eso a veces me puede pasar a mí, pero yo hago control de calidad, sí. Pero y yo controlaba esto. Hay uno podría un día es que el error cuando era logre publicar este libro,
Dice historias de los laboratorios clínicos, ¿no? Así entonces, historias asombrosas. Está bien, te daré el crédito ahí. Y el título salió de un curso. Claro, porque entonces a veces, por ejemplo, el laboratorio dice, ¿y por qué si yo no supero mi error de medición, tengo este problema, tengo esta queja, el control de calidad, ¿por qué no me avisó nada? Y usted no hace control de calidad, y entonces ahí vienen los regaños, ¿no? Y usted no hace control de calidad, dice, sí, yo sí hago, pero entonces va uno y mira y dice, sí, pero bueno, primero que todo su error de medición está por allá, derivado del CLIA, ¿cierto? Su error total máximo permisible, entonces está bien grande. Segundo, usted hace el cálculo de su error analítico con 1.65. ¿no? Tercero, usted solamente grafica Levy-Jennings y hace el cálculo del error total retrospectivo. Eso es una cosa increíble en muchos laboratorios. O sea, me parece muy chistoso porque entonces uno llega al laboratorio y dice, es que estoy calculando los errores del trimestre anterior. Entonces, claro, entonces calculan agosto, septiembre y octubre, julio, agosto y septiembre en este momento. ¿Ya para qué? ¿Cierto? ¿Ya qué? ¿Será que este se murió? Ya, o sea, ¿ya para qué? O sea, yo no sé ahí si, claro, obviamente es mejor que lo mida que no lo mida, ¿cierto? Pero el sentir y el deber ser de un control de calidad es para, primero que todo, tiene que ser preventivo. El control de calidad tiene que ser preventivo. O sea, aquí, igual, yo, claro, como soy madre y esposa, entonces el control de los hijos es preventivo, no es después de que tiró el año, ya después de que repita, ¿cierto? De que repite el año, no. El control que uno hace es un y aprende, ¿cierto? Es preventivo. Entonces uno va monitoreando, entonces los cuadernos, las reuniones, va monitoreando, pero la idea es actuar de forma preventiva. Entonces va mal en tal materia, ¿cierto? A ver, reforcemos esto, sentémonos y dediquémosle tiempo a esto, ¿sí? Para que realmente no lleguemos a esa situación. Pero el control de calidad no debe tener el énfasis correctivo, pero cuando uno se pone a analizar cómo se vive el control de calidad analítico en muchos laboratorios, uno se da cuenta que es como correctivo. O sea, hace 2 meses tuve este error de medición y ahora ¿qué hacemos? No. El deber ser es que el control de calidad debe ser para actuar en forma preventiva, para que yo me evite estos problemas, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer análisis en tiempo real, que es una cosa que a veces nos cuesta. A veces el laboratorio, por ejemplo, primero manda los controles y enseguida los pacientes, no espera a ver la medición de los controles. Y después entonces, claro, los controles y hay 700 pacientes y cuando se dio cuenta, pues no, pues es que Ya no puedo repetir los 700 pasos. pues le toca a veces, ¿cierto? Porque el deber ser es que primero controla el sistema de medición. ¿Para qué? ¿Para qué pasan los controles? Para mirar si el sistema de medición está en condiciones óptimas. Si el material de control le arroja una información, es un indicador, y le dice, no, aquí algo está pasando, entonces usted no manda a los pacientes. Usted dice, espera, a ver, yo hago aquí las acciones correctivas. Pero cuando uno mira en las auditorías, uno mira y dice, ¿cómo lo hizo? Doctora, pero el control le salió al tiempo con los pacientes. Ah, yo los mando todos al tiempo. No, ese no es el sentir, o sea, porque de repente hacemos control un poco para los indicadores retrospectivos de la organización. Entonces, como me toca mandarlos, obviamente, entonces como me lo revisan, entonces yo los tengo que hacer, entonces es retrospectivo, ¿no? La filosofía del control de calidad es para actuar de forma preventiva, ¿no? No cuando ya me pasé, cuando ya tengo el riesgo de que me demanden, de que me cancelen el contrato, de que haya este chicharrón, no pase, no. El control de calidad debe ser prospectivo y preventivo.